vemos que Dios crea con la palabra, de que lo más probable es que el impío lleve al creyente a su terreno. A medida que los idiomas van evolucionando, el hombre se va esparciendo por la tierra. Buenas noches, estimados oyentes. Es para nosotros un placer darles nuevamente la bienvenida a nuestro podcast Cuéntame Más, un espacio en el cual nos dedicamos al estudio de la Biblia, el libro que Dios nos ha mandado a nosotros los hombres. Lo estudiamos poco a poco, por fragmentos, descubriendo qué es lo que Dios nos ha querido decir a través de ellos. En el episodio anterior estuvimos hablando acerca del diluvio. ¿Qué significó eso para la humanidad? ¿Qué efecto tuvo en la sociedad? ¿Por qué Dios tomó esa triste decisión? Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad, con nuestro invitado especial, de estudiar acerca de la Torre de Babel. Tuvo una importancia muy grande en las sociedades actuales. Fue un punto de inflexión en el lenguaje de las personas. Antes de todo, quiero presentar a nuestro invitado, Moisés Piñero. Bienvenido. Muchas gracias, Javi. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va? Gracias a Dios, bien, por la gracia del Señor, aquí estamos vivos y compartiendo estos momentos juntos. Qué bueno, me alegra mucho que hayas aceptado la invitación de venir desde Barcelona aquí a Madrid para poder grabar con nosotros este episodio. Moisés es director del Departamento de Media de la Iglesia de Barcelona y además es subdirector del Departamento de Jóvenes de la Iglesia de Barcelona. Correcto. Un chico muy activo en la Iglesia, en la obra del Señor. ¿Cómo está siendo la actividad allí en la Iglesia de Barcelona? Pues la Iglesia de Barcelona es interesante porque, al menos bajo mi perspectiva, se ha convertido en un epicentro de toda esta inmigración que viene de otros países, sobre todo de habla hispana, que llegan a España en busca, por supuesto, de una vida mejor, y a la hora de buscar esa espiritualidad, a la hora de buscar a Dios, encuentran nuestro local. Y entonces comienzan a asistir, varios de ellos son hijos de antiguos miembros que por distintos motivos pues, se alejaron del Señor por un tiempo y ahora están volviendo, gracias a Dios. Somos un grupo formado por la mitad de miembros de iglesia y la otra de visitas, la gran mayoría pues hijos de miembros, y un grupo de jóvenes formado alrededor de unos 12 que poco a poco pues, van asistiendo a la iglesia y conociendo más profundamente al Señor. Es genial escuchar eso, es decir, que la obra del Señor esté cada vez creciendo y creciendo, que tengáis tantas visitas, eso es muy bueno. Y siempre hay que darle gracias a Dios por eso. Amén. Además, tú has estudiado la carrera de interpretación de idiomas, ¿cierto? ¿Es traductor? Sí, yo estudié traducción e interpretación, y lo que es en la carrera pues agrupa las dos ramas. Se puede decir que el traductor es aquel que traduce en texto y el intérprete el que interpreta o traduce con su voz. Yo decidí más el texto, me gusta más el texto, me gusta más esa intimidad entre el autor y yo, que él me comunique lo que quiere decir, entonces yo traducirlo al idioma meta. Esto está genial. No tenía ni idea que había una diferencia entre traductor e intérprete. Sí. Una cosa que aprendo más, quiero decir hoy. ¿Qué tal te parece el mundo de la interpretación? Porque muchas veces, y la traducción, porque muchas veces se deja de lado, no se toma tanto en consideración. Y creo que es un trabajo el cual, especialmente a día de hoy, tiene que reivindicarse. Es decir, es algo muy importante y fundamental. Correcto. Hoy en día, bueno, de hecho, desde siempre la traducción ha sido un elemento indispensable de comunicación. Recordemos que es un mundo formado por más de 6.000 lenguas y entonces el propósito de Dios ha sido que su palabra llegue a todos los pueblos y todas las lenguas. Y eso implica aprender la lengua meta, que de hecho uno puede ver la traducción como una actividad simple que es trasladar unas palabras, un texto, unas frases de un idioma a otro.
pero vemos que es mucho más complejo porque una sola palabra ilustra una realidad, Sí. una cosmovisión. A la hora de trasladarla a otro idioma, muchas veces no encaja. Y eso ocurre en muchos textos bíblicos, ¿no? Lo vemos en el caso de Lucas, en el caso de Mateo. Digamos, ese scopos, ese objetivo que tiene el texto, a quién va destinado, qué mentalidad tiene, cómo lo percibirá, ¿no? E intentar trasladar lo máximo posible, lo más fiel y fluido posible al idioma meta, para que la persona entienda. Y ya que estamos en un contexto bíblico, pues que la persona entienda, tenga la palabra de Dios en su propio idioma. De hecho, es tan importante la traducción, de hecho hay un concepto nuevo, relativamente nuevo, desde que salieron las tecnologías, que es la localización. Sí. Es mucho más que traducción. Es decir, es adaptar un elemento digital, un programa, una aplicación, a lo que es el usuario final, pero teniendo en cuenta todo lo que engloba: colores, estructura, espacio, ese espacio tan reducido que uno tiene para poner el texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, quieres traducir una página web, localizar una página web, y quieres que este producto llegue a la población musulmana. Tienes prohibido usar el color verde, porque es un color sagrado. Vaya. Entonces debes tener en cuenta Sí. todos los elementos culturales de tu audiencia meta, con tal de que llegue correctamente. Esto es fascinante. Lo que puedo decirte es que Dios te bendiga, que sigas trabajando tal y como lo has hecho hasta ahora, tanto en el punto de vista espiritual, porque estás haciendo muchas veces doblajes, he visto de cultos, sermones, que sigas usando este don que Dios te ha dado de la traducción. Para honrar al Señor. Y que sea todo para la honra y la gloria del Señor, eso es. Además, justo el capítulo que vamos a tratar hoy, creo que te viene como anillo al dedo. Porque vamos a hablar acerca de la confusión de las lenguas. Es decir, en la Torre de Babel hubo un punto de inflexión, decíamos al principio, porque al inicio todos hablaban el mismo idioma. Correcto. Sin embargo, en ese punto comenzó a haber una confusión de las lenguas, surgieron nuevos idiomas. Por lo que creo que se ha dado la casualidad de que justamente seas tú el que vayas a hablarnos de este tema. Porque vamos primero de todo a poner un poco en contexto la sociedad de ese tiempo. ¿Cómo era la comunicación en ese momento, en esos tiempos después del diluvio, en los cuales estas personas pues deciden construir y hacer edificaciones? Correcto. Nos encontramos en el capítulo 11 de Génesis y comienza diciendo que el mundo tenía un solo idioma. Hablaban una misma lengua, y cuando leemos el versículo 1 nos indica que no había variaciones dialectales. Era un idioma universal, homogéneo, universal para todos. Claro, después del diluvio, debemos tener en cuenta que la única familia que sobrevivió al diluvio, acorde a la Biblia, fue Noé. Sí. Entonces Noé ya venía, o sea, la familia de Noé eran antediluvianos, por tanto habían heredado ese lenguaje universal que se venía hablando desde el principio de los tiempos. ¿Qué idioma era? ¿Cómo se hablaba? ¿Qué vocabulario usaban? ¿Qué gramática? ¿Qué léxico? No lo sabemos. Hay un nombre que se le atribuye, que es el idioma adámico. Pero también debemos tener en cuenta algo, y es que Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el Verbo, que el Verbo era con Dios y que el Verbo era Dios. Cuando traspolamos estos versículos a Génesis 1.1, vemos que Dios crea con la palabra. Crea los planetas, la tierra, los animales según su especie. Estamos hablando de un idioma complejo, totalmente desarrollado. Y no solo esto, sino que Dios le otorga a Adán el privilegio de darle nombre a los animales. Entonces, ¿cómo creas tú un idioma? Crear un idioma
es extremadísimamente complejo. Tenemos el caso del hebreo, un idioma que durante 2000 años estuvo muerto, que sobrevivía gracias a las tradiciones Sí. y que con el establecimiento del Estado de Israel hay que recuperar el idioma. Tienes 2000 años de historia, conceptos nuevos para los que no tienes palabras. Tienes que inventar nuevas para software, componentes informáticos en hebreo. ¿Cómo lo vamos a llamar? Entonces es cuando se establecen teorías y reglas de traducción. ¿Cómo vamos a traducir estas nuevas realidades para un idioma que ha estado muerto? En este caso del idioma adámico, es un idioma totalmente complejo. Sin embargo, me parece importante lo que has mencionado, que era un idioma complejo, Sí. un idioma el cual no se basaba, como muchas veces se presenta, basado en onomatopeyas o en vocales y algún que otro sílabas. No, era un idioma complejo. Correcto. Las personas usaban razonamiento para poder hablarlo. Era un idioma el cual se usaba, como dijiste tú, para nombrar animales, que hasta entonces Adán fue el que nombró los animales. Por lo que este idioma adámico del cual hablas y del cual la humanidad tenía en esa época era un idioma complejo, un idioma elaborado. Es que Dios, cuando crea a Adán, crea un ser inteligente. Sí. Si partimos de que los idiomas pudieron surgir de África, según un estudio realizado en el 2011 por el Dr. Atkins, comparando muchos idiomas y reuniendo entre ellos más de 500 fonemas, es decir, sonidos. Sí. No se trata solo de sonidos, se trata de palabras, terminología. Los trabajos terminológicos en traducción son extremadamente extensos y extremadamente complejos, porque tienes palabras que significan muchas cosas y que según el contexto tienes un significado o tienes otro. En el caso de Adán es un idioma totalmente desarrollado, Sí. ¿no? Porque ¿cómo tú das nombre a la cantidad de especies que hay de aves, de cuadrúpedos, de animales del mar, de los que están debajo de la tierra, etcétera, ¿no? Entonces vemos que es un ser inteligente, un ser que cuenta con un lenguaje totalmente desarrollado y no como pues sugieren algunos, fruto pues de lo que es la teoría de la evolución, que el hombre pues en un principio se comunica por sonidos, por ruidos, hasta que en miles y miles y miles y miles de años desarrolla un idioma complejo. No es posible. Claro. Es una teoría respetable, pero no encaja. Claro, según la Biblia, esa sociedad de la cual estaba incluso después del diluvio era una sociedad que tenía este idioma universal. Correcto. Personas muy inteligentes. Esto quiero también remarcarlo, que era una sociedad avanzada. Porque decimos que es una sociedad avanzada porque en un momento dado tiene una idea. ¿Qué idea tiene esta humanidad? O sea, la humanidad en ese momento, al verse que tienen el mismo idioma, que probablemente compartían las mismas tradiciones, ¿qué idea les viene a la cabeza? Siguiendo la lectura del capítulo 11, vemos que parten de Oriente, de donde había estado el arca. Eso es. Parten de Oriente y llegan a una llanura que es de Sinar. Sí. Y entonces su propósito es construir una ciudad, una torre. Y entonces lo que llama poderosamente la atención es que la Biblia aclara el motivo por el cual desean construir esa torre. Es muy, muy importante eso, porque ellos estaban en la zona del arca, como mencionaste tú, que era el plan de Dios. El plan de Dios era que las personas no formen núcleos poblacionales en los cuales estén allí, mal dicho, como ratas. Dios quería que se enseñorea de la tierra. Es decir, que se esparzan por la tierra, que ocupen el planeta, no que vayan a un núcleo de población. Sin embargo, ¿por qué mencionaste el hecho de que el plan de Dios no era ese?
¿Por qué el plan de Dios no era que todo esté en el mismo lugar? Correcto, es una muy buena pregunta. El plan de Dios, o sea, nunca fue voluntad de Dios que el hombre viviera en ciudades, en grandes conglomeraciones. Eso es. Y claro, la pregunta puede surgir, ¿y por qué? Una lectura superficial de este capítulo nos lleva a pensar que Dios es un Dios tiránico, un Dios que por motivos propios no desea que el hombre pues viva en grandes núcleos. Para entender esto, debemos remontarnos a los tiempos, a los tiempos antediluvianos. El hombre ha pecado, Sí. su naturaleza está torcida, su corazón está torcido. Entonces, la voluntad de Dios era que el hombre se esparciera por la tierra y la labrara. Sí. Ese contacto con la naturaleza lo que hace es que el hombre observe su creación y al observar su creación se da cuenta de su carácter, de su amor. Tenemos una tierra, tenemos una vida dadas por Dios. Somos mayordomos de estos bienes que Él nos ha dado. Cuando tú construyes una ciudad y conglomeras a mucha gente, para Satanás es mucho más fácil manipularles. Sí. En comunidades pequeñas no lo es tanto. ¿Por qué? Porque están en contacto continuo con la naturaleza. Su voluntad era que el hombre estuviera en la naturaleza. Me parece importante lo que has mencionado, que no era la voluntad de Dios y que esta fue decisión del hombre. Es decir, nos podemos preguntar el por qué el hombre toma esta decisión. Decide ir en contra de la voluntad de Dios. Y nos podemos parar a pensar, lo habíamos visto en los otros capítulos, en el capítulo anterior, de que la maldad del hombre era por culpa de los descendientes de Caín. Pero los descendientes de Caín mueren, quiero decir, en el diluvio. Sin embargo, me parece muy curioso porque Noé hace una profecía acerca de sus hijos, de Cam, Sem y Jafet, acerca de que Cam, por culpa de su desobediencia ante él, por no respetar a su padre y por el hecho de que fue en contra de su padre, lo que iba a convertirse era en sus descendientes iban a ser los futuros hijos de Caín, en el sentido de que ellos iban a ser los que iban a ir en contra de Dios, los que iban a ir en contra de la voluntad de Dios, a desobedecerle, y son ellos los que toman esta iniciativa de decir, vamos a formar una ciudad. Porque Sem, él había conocido a la voluntad de Dios mucho más de cerca que sus descendientes, y los descendientes de Jafet igual. Ellos sabían la voluntad que tú dijiste de que Dios quería que el hombre viviese en contacto con la naturaleza, que no viviese en cúmulos de personas. Sin embargo, lo que hace los hijos de Can es decir que a lo mejor Dios no existe realmente. A lo mejor la voluntad de Dios es otra. ¿Por qué tengo yo que someterme a la suya? Entonces ellos toman esta decisión que tú mencionaste de construir una ciudad. Correcto. E incluso lo que a mí también me llama mucho la atención es que expresan el motivo por el cual construyen esa ciudad. Sí. Para que no seamos esparcidos sobre la tierra. Eso es. Hay evidencias documentales y arqueológicas que demuestran que esos habitantes eran plenamente conscientes del motivo por el cual el hombre, o sea, conocían la existencia de Dios, Sí. la existencia del pecado, el motivo por el cual habían sido expulsados del Edén. Y entonces, hay, por ejemplo, un sello, es un elemento de barro circular que data entre el 2500 y el 2000 a.C., en que aparecen dos figuras, un hombre y una mujer sentados cara a cara y justo en medio un árbol. Sus brazos están extendidos como para alcanzar un fruto y lo más interesante es que detrás de la mujer aparece la figura de una serpiente. Solo un momento. Vamos a intentar ahora poner aquí la imagen para que veáis el sello del cual está hablando Moisés.
Correcto. Si nos fijamos bien, es como aparecen dos sillas, ¿verdad? Ujú. Un hombre y una mujer sentados, Ujú. ese árbol en medio y se ve el brazo extendido. Esa serpiente que está detrás lo que indica es que conocían muy bien la historia bíblica. Sí. Y lo que hemos dicho antes, es una rebelión flagrante para que no seamos esparcidos. Para entender también el motivo por el que Dios no quería, no era su voluntad que el hombre viviera en ciudades, y entender también el deseo del hombre por construir la ciudad, vayamos rápidamente a Génesis capítulo 3. Adán y Eva han sido expulsados del Edén, Sí. y el versículo 4 encontramos el primer asesinato. Ujú. El resultado del pecado es violencia. Sí. Seguimos con la narración del capítulo 3 y vemos que hay una separación entre los hijos de Dios Ujú. y los hijos de los hombres, como hemos mencionado antes. Así es. Pero sin embargo, de repente, los hijos de Dios ven que las hijas de los hombres son hermosas Ujú. y comienzan a casarse unos con otros. Ya Pablo, en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, nos exhorta a no unirnos en yugo desigual. Ujú. ¿Por qué? Porque uno siempre arrastra al otro. Hay veces, por ejemplo, entre jóvenes de nuestra Ujú. iglesia, incluso en el mundo cristiano, que tienen la ilusión de que he conocido a esta persona y yo creo que la puedo convertir, o creo que incluso, no convertir, creo que la puedo traer al Señor. Ujú. Está demostrado con 4.000 años de historia, o 6.000 años de historia, de que lo más probable es que el impío lleve al creyente a su terreno. Puede haber excepciones, pero generalmente Correcto. es lo más sencillo, lo más común o lo más fácil es que Correcto. ocurra al contrario. Claro. Así es. Demos un salto. Ujú. Vayamos a Génesis capítulo 6, versículos 5, 11, 12 y 13. Aquí nos explica la condición de la sociedad justo antes del diluvio. Y la palabra que predomina es violencia. Bueno, pero ¿qué tipo de violencia? Claro, versículo 13, se promulga la sentencia. Ujú. Ha llegado un punto en que el corazón del hombre, la mente del hombre, está inclinada solamente al mal. Jesús, en Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27, hace un paralelismo entre la época contemporánea de Noé Ujú. y la sociedad de los tiempos del fin. La describe como una sociedad que bebe, come, es decir, se da a los placeres, Sí. se casa y se da en casamiento. Incluso el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 4, da una imagen clara del estado en que se encontraría el mundo antes de la venida de Jesús, Ujú. lo que nos da una explicación más detallada de lo mencionado en Lucas capítulo 17. Usa infinidad de adjetivos como desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Vayamos incluso más allá. Génesis capítulo 19, concretamente el versículo 9, Ujú. nos habla de Sodoma y Gomorra, ciudades fundadas por aquellas personas que pretendían construir la torre tiempo después. Es una corrupción total y absoluta. Lo sabemos porque dos ángeles entran a la ciudad para contemplarla y entrevistarse con Lot. La Biblia nos da una descripción que a mí de verdad es para echarse a temblar. Y es que jóvenes y mayores están delante de la puerta de Lot para conocer a los ángeles. La palabra conocer en el Antiguo Testamento se usa para indicar tener relaciones sexuales. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios decide exterminar a un pueblo.
Porque llega un punto en que la maldad está tan incrustada en la mente y el corazón del hombre que ya nadie se salva. No hay hombre, mujer o niño o niña o anciano que pueda ser rescatado. Entonces, este es el contexto que tenemos como resultado del pecado. Ahora, el hombre quiere construir una ciudad y una torre para no ser esparcidos. Los materiales que usaron eran ladrillos de arcilla. Dice, ladrillos de arcilla y no piedra. Y betún en lugar de argamasa, Sí. creo que dice. Claro, ladrillo de arcilla y no piedra. Los hijos de Dios vivían en las montañas. Allí había piedra. La llanura de Sinar encontramos pues muchas figuras, muchos elementos hechos de arcilla. Sí. Pero lo interesante es el uso del betún, que es un elemento impermeabilizador. Es un elemento que usó Noé para impermeabilizar el arca, y también Jocabet, la madre de Moisés, para recubrir la cesta de mimbre para que no entrara el agua. Esto nos indica que no solo conocían a Dios, no solo conocían los motivos por el cual el hombre había sido expulsado del Edén, no solo conocían las historias de sus antepasados antediluvianos, sino que encima usan un material por si viene otro diluvio. Eran sociedades avanzadas, es decir, es que todas estas cosas que estás mencionando denota que no eran personas las cuales estuviesen evolucionando ahora, dando lugar a sus primeros razonamientos, a sus primeras viviendas. Es que eran personas que tenían conocimientos de ingeniería, tenían conocimientos en ingeniería de materiales, es decir, mencionaste muy bien el ladrillo en vez de piedra, el betún. Conocían las propiedades del betún, el hecho de que es impermeable, no reacciona con el agua, por lo que no le deja pasar. Entonces, ¿por qué estaba sucediendo todo esto? Es decir, ¿por qué ibas a empezar a mencionar el hecho de cuál era su principal miedo, por así decir? El miedo de que viniera el castigo de Dios, no solo debido a ir en contra de su voluntad, sino los resultados que derivarían de ir en contra de su voluntad, que es lo que hemos visto en todos estos capítulos. Mira, por ejemplo, en el capítulo 12 y 20 de Génesis, Abraham va a Egipto, ¿verdad? Tiene miedo de los egipcios. Tiene miedo de que al ver a su mujer Sarai, le maten a él para quedarse con su esposa. Esto nos ilustra también, no la mentalidad de esa época, sino los resultados del pecado. Entonces, Dios te ha dicho que vayas por la tierra para cultivarla, sí, porque sabe perfectamente que si te conglomeras en ciudades es un caldo de cultivo para el pecado, y tú no quieres. Conoces perfectamente la historia del diluvio. Te rebelas contra Dios de forma flagrante. Totalmente. Y ahora construyes una torre que llegue hasta los cielos. ¿Por qué? Ellos sabían perfectamente, al igual que nosotros, que el diluvio universal había cubierto las montañas más altas. Así es. ¿Cómo protegerte de un diluvio que ha cubierto las cimas más altas de las montañas? Construyendo una torre que llegue hasta el cielo. Hasta el cielo en el sentido que compita con Dios, de igual a igual. Sí. Y además dice muy bien el pasaje de la Biblia que no únicamente era hacer una torre muy grande, hacer una ciudad, sino que además quieren hacerse un nombre. Correcto. Esto es interesante porque en la Biblia cuando alguien dice quiero hacerme un nombre, tiene un significado profundo. Sí, es decir, no es únicamente decir quiero llamarme Javier o quiero llamarme Moisés. Correcto. Quiero hacerme un nombre, queremos hacernos un nombre. Tiene un significado muy profundo. Sí. Y ellos lo conocían. Totalmente. Y lo hacen con un motivo. ¿Cuál es el motivo de esto? Pues esto, por ejemplo, lo encontramos en el libro
de Daniel cuando Nabucodonosor está en lo alto de su palacio y contempla lo que él ha construido. Hay una frase que dice: esta es la ciudad que yo construí para la gloria de mi majestad. Dice la Biblia que nada más hubo hablado, se cumplió esa profecía concerniente a él de que estaría 7 años viviendo como un animal. Cuando el hombre dice, hagámonos un nombre, lo que indica es que vamos a ponernos a la altura de Dios. Vamos a ser tan famosos, tendremos un conocimiento tan elevado que seremos como Dios. ¿Te resulta familiar lo que le dijo la serpiente a Eva? Tendréis un conocimiento superior y seréis como dioses. Tendréis un nombre. Hagamos un pequeño paréntesis. Eva, cuando contempla el fruto, dice que cuando cae presa del engaño de Satanás, esa falsa expectativa, dice que contempla el fruto como codiciable para obtener sabiduría. Esto encierra un significado profundo y extremadamente oscuro. ¿Por qué? Porque con este conocimiento tú determinarás qué está bien y qué está mal. El árbol se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Al comer del fruto obtienes un conocimiento superior. ¿Te resulta familiar con lo que vemos hoy en día? Que cada uno tiene su verdad. Yo tengo mi verdad. Yo digo lo que está bien y lo que está mal. Por tanto, vemos un hilo conductor desde la rebelión de Satanás en el cielo hasta los últimos tiempos. Sí. Hagámonos un nombre, hagámonos famosos. Lleguemos hasta la cima, lleguemos hasta los cielos, ocupemos el lugar de Dios. Resumidamente, el espíritu satánico de pecado desarrollado a lo largo de toda la historia. Pensar que puedes tú, la creación, poder ser como el creador. Entonces, eso es algo que va más allá de lo bueno. Es decir, este es el error. El error era no únicamente el hecho de crear ciudades, porque además crear ciudades, incluso desde el punto de vista de la epidemiología, puede ser un problema. Donde mayor personas hay, mayor probabilidades de focos de infección, contaminaciones. Este era uno de los puntos. Dios no lo quería por esto, porque era un riesgo incluso para la salud de las personas. En segundo lugar, lo que mencionaste tú antes, era un riesgo para su salud espiritual. Iban a perder ese contacto con el Creador. Y el tercer motivo, y creo que podríamos decir que incluso el más grave de todos, es que el motivo por el cual ellos querían hacer esta torre, esta ciudad, era para ellos mismos elevarse a la altura de Dios. Y protegerse de Dios. Y protegerse de Dios. Esa es muy grave. Es una situación la cual denota el hecho de que no querían la presencia de Dios entre ellos. Correcto. Se habían alejado totalmente de Él. Y si me lo permites, añadir un elemento que a lo mejor no guarda relación con la Torre de Babel, pero sí que nos da a entender que la voluntad de Dios de que el hombre no resida en ciudades sigue en permanencia. Tenemos la costumbre de construir grandes iglesias, donde se congregan un grandísimo número de personas. No es esta la voluntad de Dios, sino que el hombre se esparza por toda la tierra para dar a conocer su nombre. ¿Qué ocurre en grandísimas iglesias de 200, 300, 400, 500 personas? La probabilidad de que esa iglesia apostate, que caiga en pecado, es mucho mayor que esas iglesias pequeñas. ¿No? ¿Por qué? Porque el hombre está inclinado al mal. Un ejemplo. Cuando Cristo asciende a los cielos, la iglesia primitiva estaba comenzando a relajarse, a congregarse en Jerusalén. Uno de los grandes problemas de tener grandes iglesias es ese, el relajamiento espiritual, la somnolencia espiritual. Y Dios permite la persecución para que la iglesia cristiana se esparza, para que cumpla su voluntad de salir por todo el mundo y predicar el Evangelio.
Así es. Entonces ya hemos llegado a un punto en el cual el hombre toma esta decisión, comienza las construcciones, hay un progreso importante en este objetivo que la humanidad se ha propuesto. Sin embargo, Dios toma una decisión. Correcto. Y creo que este es un punto de inflexión el cual nos influye hasta a día de hoy. Sí. Dios toma una decisión para poder parar esto, y además esto tiene una serie de consecuencias. ¿Cuáles son estas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué plan tiene Dios? Consideremos que hablaban un mismo idioma, por tanto la comunicación era fluida, extremadamente fluida. Según el texto bíblico, apunta a que no había divergencias dialectales. Por tanto, uno se podía comunicar con otro perfectamente. Es interesante que Dios dice, bajemos. Lo vemos también en el caso de Sodoma y Gomorra. Dios baja. Lo que indica que cuando dice en Génesis 11, bajemos para ver lo que está haciendo el hombre, todo apunta a que Cristo se hace hombre como divinidad y baja a la tierra. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios dice bajemos? ¿Acaso Él desde los cielos no ve lo que se está haciendo? Tengamos en cuenta que en el universo la lucha es cósmica, es universal, entre Dios y Satanás. Cuando Dios se hace hombre y ve lo que están haciendo, es como una manera de dar fe, de demostrar al universo entero, y también para nosotros que estamos leyendo el texto bíblico, de que Dios es testigo directo de lo que se está haciendo, testigo presencial. Y Él ve lo que se está haciendo. Y las consecuencias también de lo que ello derivará. Estábamos hablando antes de una rebelión flagrante. Y la conclusión es que no hay nada que los detenga. No hay nada que los pueda detener. ¿Cómo tú convences a una persona de pecado si no es con la palabra? Los habitantes de Sodoma y Gomorra no tenían solución ninguna. Había llegado un momento en que por mucha palabra que les dijeras, no había posibilidad de arrepentimiento. El mal, el pecado se había enquistado de tal manera que no había predicación posible que les hiciera cambiar de opinión. Por tanto, Dios, para evitar un mal mayor, para evitar que ese pecado, ese mal descrito en el capítulo 3 de Génesis, lo que hace es confundir las lenguas. Para que así esa comunicación se vea bloqueada y que la construcción de la ciudad no sea posible. Y es más, que los habitantes de la tierra se agrupen según sus idiomas y se esparzan. Porque claro, si tienes un grupo que no se entiende con otro, ¿qué vas a hacer? Tienes que emigrar, tienes que salir. Por tanto, el propósito de Dios finalmente sigue su curso. Sí. Entonces el punto de inflexión fue este. Surgen los primeros idiomas. Correcto. Idiomas, podríamos decir, ya mortales, es decir, del hombre. No tiene nada que ver con el idioma el cual llamamos como adámico del inicio. Entonces, aquí se separan lo que mencionaste tú por los diferentes idiomas. Y a día de hoy seguimos arrastrando eso. Sí. Seguimos arrastrando y podríamos decir que a partir de esos idiomas surgen nuevos dialectos, van evolucionando los idiomas y podemos ver que ha sido intervención divina. Eso fue el plan de Dios. Correcto. Incluso a medida que los idiomas van evolucionando, el hombre se va esparciendo por la tierra. Sí. Ahora, esos idiomas, esa división de idiomas,
Estamos diciendo, por ejemplo, que 10 años después de lo que es la frustración de la construcción de la Torre de Babel, se funda Babilonia. Entonces, estamos hablando de idiomas complejos. Sí. No idiomas que de repente comienzan desde cero a desarrollarse y bueno, esto se llama árbol. No, no, no. Estamos hablando de sociedades que emigran y comienzan a construir. Son idiomas complejos, Sí. perfectamente desarrollados. No podemos saber si eran distintos al idioma adámico o no, porque no lo conocemos. Pero sí que la Biblia explica que hay una división de idiomas. Entonces, eso creo que demuestra aún más el hecho de que la intervención divina estuvo presente en este momento, porque en 10 años no se puede desarrollar un idioma desde cero. No, no. Y un idioma, como dijiste tú, complejo, el cual sirva para hablar de ingeniería, de arquitectura, de diseño de edificaciones, porque Babilonia luego llegó a ser una de las civilizaciones más avanzadas desde el punto de vista de la ingeniería y de la arquitectura. Correcto. Y eso no se puede si no es un idioma ya completamente establecido, con todos los conceptos, por así decir, de técnicos, ingenieros, ya traducidos, por así decir. Entonces, creo que la intervención divina es más que obvia. Porque de otro modo no puede ser plausible el hecho de que parta desde un idioma desde cero y que en 10 años sea totalmente desarrollado para dar lugar a las nuevas, civilizaciones. Sin embargo, en este punto es interesante que nosotros conocemos toda esta historia como la Torre de Babel. Sin embargo, es interesante que el nombre de Babel viene una vez ya separadas las lenguas. No se llama la torre antes de la confusión de las lenguas. Entonces, ¿qué significado tiene esto? Bueno, la historia bíblica ubica a Babel como una ciudad que fue fundada por Nimrod. Entonces, en el idioma original, todo apunta a que significaba la ciudad del Dios. Sin embargo, bíblicamente, Babel se le llama confusión. Entonces, la pregunta que a mí me surge es, el idioma original significa ciudad de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que significa confusión. Lo que podemos decir o sugerir es que el concepto de que a Babel se la conecte con confusión no es tanto el significado literal del idioma, sino más figurado. Es decir, asociado con ese momento en el que ese idioma universal se divide, o sea, la lengua se confunde y nacen muchas más, ¿no? Pero también tiene un sentido religioso, un sentido espiritual. Babel en el sentido de confusión, en el sentido de que el pecado está presente y que nacen nuevas doctrinas referentes a nuevas deidades, nuevos dioses, es decir, el paganismo. Por tanto, Babel, confusión a nivel política, a nivel espiritual, a nivel económico también. Así es. Una historia interesante. Cortita, la verdad. Creo que justamente cuando estaba planteando más o menos la estructura de cómo tratar este fragmento de las Escrituras, me di cuenta que es cortito. Sin embargo, ha tenido una importancia y una trascendencia enorme, incluso a nuestras sociedades de hoy en día. No sé, ¿cómo podríamos resumir un poco esto? Una conclusión con lo que los espectadores puedan quedarse. Yo creo que la Torre de Babel es una historia que nos ayuda a comprender el contexto en el cual vivimos hoy. Hay muchas similitudes con lo que estamos viviendo hoy en día. Mucha gente conoce a Dios, sabe quién es Dios, pero no quiere aceptar que existe. Vemos una conexión de ese espíritu de rebelión desde Satanás en los cielos hasta los últimos tiempos.
Un paralelismo incluso que el mismo Jesús, Dios hecho carne, hace entre la sociedad contemporánea de Noé, antediluviana, con los últimos tiempos. Por tanto, la idea de que Dios es un ser tirano, un Dios que actúa a placer, es falsa. Totalmente. El propósito de Dios ha sido desde siempre, desde que el pecado entra en el mundo, salvar al hombre, evitar que el hombre caiga en esta desgracia. Sí. Los resultados del pecado es violencia, como hemos visto anteriormente, y que la voluntad de Dios sigue siendo hoy día que no vivamos en las grandes ciudades, sino que vayamos a lugares más pequeños para que de este modo nuestros hijos y nuestra descendencia, hasta que venga el Señor, tenga contacto continuo con la naturaleza. Los paganos, en Romanos capítulo 2, explica que observando las cosas invisibles de Él y su eterno poder, al observarlas, nadie tiene excusa. Al contemplar la naturaleza ves un orden, ves un equilibrio, ves incluso un diseño inteligente que hay detrás, sí, cuyo propósito es el amor. Por tanto, nosotros ahora, en estos tiempos, tenemos dos opciones. Si nos rebelamos contra Dios, lo haremos de forma consciente. Podemos caer en este peligro e incluso construir a nuestro alrededor cosas, obtener cosas para protegernos de Dios. ¿Hasta qué punto llega el hombre de desear protegerse de Dios? Y es interesante que esto lo vemos en el Apocalipsis. Sí. Esa bestia que pretende dominar el mundo, que pretende crear un nombre, que los reyes de la tierra se congregan alrededor de ella y que pretende instaurar una religión única. ¿Te suena familiar esto? Más que nada. Es ahora mismo. Nuestros tiempos. Totalmente. Por tanto, nuestra mente debe estar fija en Dios. Tenemos dos opciones: ser hijos de Dios o ser hijos de los hombres. Noé, Abraham, todos los patriarcas, como dice el apóstol Pedro, tenían la mirada fija en el futuro. Ese Mesías, ese Redentor, esa promesa de Dios que se iba a encarnar y morir por nuestros pecados. Nosotros ahora tenemos el privilegio, somos más privilegiados que los habitantes del Antiguo Testamento porque estamos en el futuro. Vemos a Cristo muerto hace 2000 años y frente a nosotros está la venida del Señor que está muy cerca. Así es. Amén. Amén. Muchas gracias, Moisés, por el tiempo que has dedicado por venir aquí a estudiar este capítulo con nosotros. Lo que te puedo decir es que transmita los saludos a los jóvenes, a los hermanos de allí. Muchas gracias. Y te esperamos pronto. Alguna vez que puedas, pues te pasas y volvemos a estudiar un pequeño fragmento de la palabra de Dios. Será un placer. Muchas gracias, Javi. Gracias. Estimados oyentes, la Torre de Babel tuvo un significado importante para nuestros días. Fue un punto de inflexión en la comunicación de la humanidad. Dios no es un tirano. Dios es un Dios lleno de amor y misericordia. Lo que hace es querer salvarnos a cada uno de nosotros. Nos da libre albedrío, eso sí. Nos deja elegir si queremos seguir su palabra o si queremos ir en contra de su voluntad. Sin embargo, si decidimos ir en contra de su voluntad, habrán consecuencias, no porque Él sea tirano, sino porque alejarnos de Dios nos va a traer desesperación y tristeza. Gracias de nuevo por acompañarnos, por asistir a nuestro podcast y les esperamos en nuestro próximo episodio. Buenas noches.